Vamos a empezar haciendo una observación sobre la definición de límite que vimos en el video pasado. Lo que quiero hacer acá es detenerme un poquito sobre una de las condiciones que pusimos para el límite, esta, que x0 sea un punto de acumulación del dominio, pedimos, ¿no? Entonces fíjense que definimos límite, vamos a estar hablando de eso, definimos límite exclusivamente para puntos de acumulación del dominio. La idea atrás de definir límite es ver qué pasa con los valores de la función cerca de algún punto x0, ¿no? La idea es, tenemos el x0 acá, y queremos ver qué pasa con los valores de la función cerca de ese x0, ¿sí? Fíjense acá, queremos ver que los valores de la función estén a, bueno, la definición, menos de epsilon de L, para todos los puntos que están en esta bola reducida intersección del dominio. Para todos los puntos que están cerca de x0. Van a estar cerca de x0 porque están en esta bola de radio delta, ¿sí? Para todos los puntos del dominio que estén cerca de x0. Entonces queremos estudiar, informalmente hablando, qué valores adopta la función cerca de este x0. Cerca del x0, ¿no? Vamos a dibujar la bolita de siempre ahí. En esta bola. Entonces, necesitamos saber, queremos ver con el límite exactamente eso, ¿no? ¿Qué valor adopta la función cerca de x0, pero en puntos del dominio? Punto rojo como este del dominio. Pero entonces, para que eso tenga sentido, en toda bola de radio delta centrada en el x0, tiene que haber algún punto de A como este. El x0 mismo, el x0 podría no estar en el dominio. Eso no es requerimiento. Pero sí tiene que haber en toda bola de radio delta algún punto del dominio de A donde tenga sentido preguntarse cuánto vale f de x. Donde tenga sentido preguntarse si f de x está cerca de L o no. ¿Sí? Entonces, el x0 tiene que ser un punto de acumulación. Porque, fíjense lo siguiente, si el dominio es algo así, pensemos en R2, que el dominio sea esto. Y tomo un x0 por acá, totalmente afuera del conjunto. Bueno, cerca de este punto no hay ningún punto del dominio. Entonces, no tiene sentido preguntarse qué valores adopta la función cerca del x0. Y si cerca del x0 no hay ningún punto del dominio, ¿qué valores adopta? Ahí no hay función ahí, ¿sí? Entonces, esa es una situación. Y la otra situación es, bueno, ¿qué pasa si el x0 es parte del conjunto, pero es un punto aislado del conjunto? Bueno, pasa lo mismo. Cerca de este punto, no hay otro punto del dominio que no sea el x0 mismo. ¿Sí? Pero cuando nos detenemos a pensar en el límite, el centro de la bola no lo consideramos, no nos interesa qué pasa con la función en el x0, si es que el x0 está en el dominio, porque estamos mirando solamente la tendencia, no estamos mirando qué pasa en x0 si x0 llega a ser un punto del dominio. Entonces eso, con esa idea, lo único que tiene sentido es estudiar el límite, definir límites, así lo hacemos, para puntos de acumulación del dominio. ¿Sí? Bien, entonces eso quería detenerme un poco sobre eso porque en el video anterior no dije nada. Bueno,
Y vamos a seguir adelante con otras propiedades del límite que nos van a servir en la práctica para varias cosas. Fíjense que hasta ahora, vamos a ir a la página anterior, la definición del límite, las propiedades, ninguna, salvo tal vez la de cero por acotada, pero ninguna de las otras nos sirve para decidir cuánto vale el límite, ¿no? Si vamos a la definición del límite, la definición dice, vamos a volver para atrás, la definición dice, el límite es L, el límite es L, si se cumple esta condición. Vamos a limpiar acá un poco. Entonces, uno dice, si se cumple esta condición, el límite es L. Y además después vimos que el límite es único, y entonces, si encuentro un L en estas condiciones, ese L es el único límite posible. Fantástico. Pero nada en la definición me da una sugerencia, una pista, para decir, bueno, ¿y con qué L pruebo? Porque yo para ver si la definición se cumple o no, tengo que tener un candidato a L. Fíjense que en todos los ejemplos que hicimos, después de dar la definición, dijimos, bueno, a ver, vamos a probar que el límite es tanto, vamos a probar que el límite es tanto otra cosa. La única excepción a eso es cuando usamos cero por acotada. Pero cuando usamos cero por acotada, sabíamos que había alguna función que tendía a cero. Bueno, las propiedades que vamos a ver ahora, podríamos englobarlas bajo el título propiedades que pueden servir para estimar un límite, o pueden servir para tener un candidato al límite. Bueno, primero vamos a hacer esta, la 2.6, límite de la composición, que probablemente, seguramente la vieron le suena de Mate 1. En todo caso es muy intuitiva. Tenemos dos funciones que se pueden componer. G tiene límite B para X tendiendo a. F tiene límite L cuando el argumento de F tiende a B. Y entonces el límite de la composición es L. Esto tal vez es más fácil hacer un dibujito. La composición, esta, F con G, es por definición F de G de X. ¿Sí? Bueno, lo que dice la propiedad es que si G de X está cerca de B cuando X está cerca de A, y F está cerca de L cuando el argumento de F está cerca de B, entonces tengo acá F evaluado en algo que se acerca a B, F evaluado en algo que se acerca a B, tiene el límite L. ¿Sí? Eso es intuitivamente lo que dice la propiedad, que suena muy razonable, es hasta fácil de predecir, o es intuitivo que esto va a ser así. La demostración no la vamos a ver, pero es relativamente simple. Lo que vamos a hacer es usar esto para ampliar nuestro espectro, digamos, el tipo de cosas que vamos a poder abordar. Un ejemplo. Vamos a analizar el límite para xy tendiendo al origen de seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Cuando vean un enunciado, digamos, en las clases, analizar el límite,
estamos diciendo dos cosas. No es, vamos a fijarnos si esta cosa tiene límite, vamos a fijarnos si este límite existe, y si decidimos que el límite existe, queremos decir cuánto vale ese límite. Bueno, en principio acá uno dice, ¿y qué sé yo? Si voy a la definición, y si voy a la definición tengo que elegir un L y tratar de probar por definición que ese L es el límite de esto. Y si ese L no sirve, y tendré que buscar otro. Y si no, y así, y capaz que ni siquiera tiene límite. ¿Cómo hago? Bueno, en este caso, para esta función, podemos aprovecharnos, podemos sacar partido de esta propiedad 2.6, límite de la composición, y de cosas que saben de mate 1. Esto, si lo miran un rato, seguramente les recuerda de mate 1 el límite famoso, el límite para u tendiendo a 0 de seno de u sobre u. Este límite de mate 1 sabemos que es 1. ¿Sí? Bueno, y acá se parece, ¿no? Porque tengo seno de algo sobre la misma cosa, y esta cosa, por propiedades que vimos en el video pasado, x cuadrado más y cuadrado tiende a 0. El límite para xy tendiendo al 0, 0 de x cuadrado más y cuadrado, esto tiende a 0. Tiende a 0 por álgebra de límites y porque x tiende a 0 e y tiende a 0, ¿no? En el video pasado vimos que el límite para xy tendiendo a 0, 0 de x es 0 y que el de y tendiendo a 0, 0 de y también es 0. Si el límite de x es 0, por álgebra de límites, el límite de x con x, del producto de x con x, que es x cuadrado, también tiende a 0, lo mismo que el de y, y el límite de la suma, si los dos sumandos tienen límite, es la suma de los límites, así que este límite es 0. Entonces acá, del lado izquierdo, digamos, acá tenemos la situación donde tenemos el seno evaluado en algo, dividido ese mismo algo, y ese algo tiende a 0. Nos hace pensar fuertemente en esto. Bueno, si conectamos todas estas ideas con la propiedad 2.6, podemos probar, sin usar la definición de límite, que este límite existe y vale 1. Entonces, para ponernos exactamente en la condición de la 2.6, vamos a definir f y g como acá, y citamos la propiedad. Entonces uno dice, defino f que sea seno de u sobre u. Para u, bueno, en R sin el 0, ¿no? Para u en R sin el 0. Defino una g que sea x cuadrado más y cuadrado. Esto en R, vamos a ponerlo en R2. El dominio, R2 sin el origen. No, porque después voy a dividir por x cuadrado más y cuadrado, así que no quiero que eso sea 0. Y entonces sabemos que de mate 1, el límite para u tendiendo a 0 de f de u es 1. Sabemos que el límite, ahí me quedo mal. Sabemos que el límite para xy tendiendo a 0, 0 de g es 0. Bueno, entonces el límite de la composición, el límite para xy
tendiendo al origen de la composición f con g por la propiedad 2.6 vale 1. Y esta composición no es otra cosa que la función que teníamos allá arriba, ¿no? Seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esta es la composición f, g. Entonces, fíjense que acá, conectando la propiedad 2.6 con cosas que ya sabemos, de mate 1, y bueno, y esto que lo aprendimos la vez pasada, pudimos decir que este límite existe, que vale 1, y es más, lo probamos, ¿no? Usamos, bueno, lo probamos sin entrar en la definición. Bien. Esto por un lado. A veces, un tanto informalmente, uno dice que acá hago una sustitución, ¿no? X cuadrado más y cuadrado lo llamo u. Entonces me queda seno de u sobre u, y ese es un límite conocido. Bueno, eso, hablar de la sustitución, esa puede servir para darse cuenta de qué función compongo con cuál. Formalmente estamos citando, insisto, esta propiedad 2.6. Bien, una consecuencia directa de la propiedad esta, el límite de la composición, es el que vamos a llamar límite por curvas o por caminos. Vamos a enunciarla en R2 para una función, un campo escalar con dominio en algún conjunto A de R2, con dominio en R, y ojo con esto, vamos a suponer de entrada, una hipótesis de la propiedad es que la función tiene límite para xy tendiendo a algún x0 y 0 punto de acumulación del dominio. Ojo con esto, f tiene límite. Esa es la primera hipótesis que hacemos. Bien. Vamos a describir intuitivamente lo que dice acá y después lo leemos. F tiene límite, f tiene límite para x tendiendo a algún x0 y 0 del dominio, punto de acumulación del dominio. Bueno, que f tenga límite significa que si yo me acerco lo suficiente, al x0 y 0, es decir, si yo me meto en alguna bola de radio delta suficientemente chico, centrada en el x0, todos los puntos del dominio de la función que estén en esta bola, todos los puntos xy como estos, como este rojo, van a estar cerca de L, ¿no? El módulo de f de x menos ser menor que epsilon. Entonces, todos los puntos que estén cerca del x0 y 0 van a estar cerca de L. Porque, insisto, hipótesis importante, f tiene límite. Tiene límite L. Bueno, pero entonces, si todos los puntos de esta bola van a estar cerca, en particular, si yo tomo alguna curva que se acerque a este x0, pasando por puntos del dominio, todos los puntos de esta curva, como se acercan a x0, en algún momento entran adentro de la bola de radio delta. Entonces todos los puntos de la curva también van a estar cerca de L, y si voy caminando por la curva, así, acercándome al x0 y 0, al final voy a llegar a
casi L, digamos, ¿sí? Bueno, formalmente, la propiedad de esta. Tenemos G1 y G2 funciones de R en R continuas. Entonces tenemos G1, G2 en R continuos. Y después evaluamos F en G1, G2. Fíjense que hay G1 de T, G2 de T, funciona como XY, ¿no? Para T en R, esto es lo que llamamos curva en la práctica 1, curva, trayectoria, ¿sí? Bueno, G1 y G2 son funciones continuas, entonces las hipótesis que estoy viendo acá es que el límite de G1 es X0. Entonces, esta primera componente, ahí, vamos a limpiar, esta primera componente se acerca a X0 cuando T tiende a algún valor T0. La segunda componente se acerca a I0 cuando T también tiende a algún valor T0. Pero entonces el par XY, este XY, se acerca, esto me está molestando acá, esto se acerca al punto en cuestión, al punto que me interesa, X0 y 0, para T tendiendo a ese T0. ¿Sí? Entonces, si yo hago la composición, esto si quieren acá es una G grande de XY, ¿no? Es un campo vectorial, es una, tomo, perdón. Esto si quieren es una G, voy a ponerle grande, de una variable real T, ¿no? Es lo que decíamos, una trayectoria. Entonces, si yo hago la composición de F con G, esto es la G grande de T, es una trayectoria, una curva. Bueno, cuando T, dicen las hipótesis, cuando T está cerca de T0, G grande está cerca de X0 y 0. Como F tiene límite L, F de G grande va a estar cerca de L. ¿Sí? Bien. Entonces, esto nos va a servir para dos cosas. Una es tomar alguna curva y tener un candidato a L. Pues yo arranco con una función que no sé si tiene límite o no. Bueno, elijo una curva, estudio este límite y me fijo cuánto vale. Si este límite vale L, el límite de la función, en caso de existir, lo único que puedo hacer es L. Tengo un candidato. No sé si el límite es L, pero es el único candidato posible. SL es el único candidato posible. Y la ventaja que tenemos acá es que este límite es el límite de mate 1, es un límite en una sola variable. Y entonces acá tenemos más experiencia, ¿no? Tenemos un montón de herramientas, un montón de cosas que sabemos de mate 1 que podemos aprovechar. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, les decía, vamos a usar esta propiedad para dos cosas. Una, para tener un candidato al límite. Y la segunda es para ver que una función no tiene límite. Consideremos, y ese va a ser el ejemplo, consideremos este, x cuadrado sobre x menos y. Claramente esto donde x sea distinto de y, ¿no? No puedo dividir por 0. Bueno, lo que vamos a ver es que
f no tiene límite para x, y tendiendo al origen. Si quisiéramos hacer esto, si quisiéramos probar esta afirmación directamente con la definición de límite, es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado. Hay que negar la definición, es realmente complicado. Con la propiedad anterior, vamos a ver que no. Miren, tomemos una curva que sea, tomemos una, a ver, no, un momento, ahí vamos. Tomemos una G1 de t que sea t, t más t cuadrado. ¿Sí? Esto claramente tiende al 0, 0 cuando t tiende a 0. Y ahora calculamos el límite para t tendiendo a 0 de la composición de f con G1. O sea, calculamos el límite para t tendiendo a 0 de f de t, t más t cuadrado. Nos queda, la primera componente es t, así que acá el numerador va a quedar t cuadrado. El denominador es primera componente que es t, menos segunda componente, esta, t más t cuadrado. Y esto da el límite para t tendiendo a 0 de t cuadrado sobre el denominador queda menos t cuadrado, y ese límite, mate 1, es menos 1. ¿Sí? Entonces, hasta acá, la propiedad anterior nos dice que si f tiene límite, pues no sabemos si f tiene límite, ¿no? Pero si tiene límite, ese límite es menos 1. Si f tiene límite L para x, y tendiendo al 0, 0, L tiene que ser menos 1. Ahora tomemos una G2 que sea t, t menos t cuadrado. Fíjense que acá, eligiendo como el denominador, tengo la diferencia entre estos dos. Si pongo t más t cuadrado, el denominador me queda t cuadrado. Y si pongo t menos t cuadrado, el denominador me va a quedar t cuadrado. Ahora hago la cuenta. Límite para t tendiendo a 0 de f de t, t menos t cuadrado. Ese es el límite para t tendiendo a 0 de t cuadrado, primera componente que es t, menos la segunda, t menos t cuadrado, límite para t tendiendo a 0 de t cuadrado sobre el denominador que da t cuadrado, ese límite es 1. Ah, pero entonces tomé dos caminos distintos, dos curvas distintas, y encuentro un límite distinto. F no tiene límite. Porque esta misma observación que hicimos acá, esta, vale abajo, ¿no? Vale abajo, pero en vez de poniendo 1 en el límite, en vez de poner menos 1 en el límite, pongo 1. ¿No? Este 1, si f tiene límite, tiene que ser L.
Pero el límite es único. Si una función tiene límite, tiene un único límite. Entonces, si f tiene límite L, por un lado L tendría que ser menos 1. Y por el otro lado, tendría que ser 1. No puede ser que L valga 1 y menos 1. Entonces, f no tiene límite en el origen. A veces uno escribe así, no existe el límite para xy tendiendo a 0, 0 de la función. ¿Sí? Bien. Entonces eso le decimos límite por caminos o límite por curva. Y la siguiente herramienta que tenemos para sospechar que un cierto número L es el límite de una función o mostrar que una función no tiene límite es lo que vamos a llamar límites iterados. Como en la propiedad anterior, la primera hipótesis es que f tiene límites y vamos a enunciarla para funciones de R2 en R, para campos escalares en R2. X0 y 0 es un punto de acumulación del dominio y f tiene límite. Bueno, entonces, si para cada x distinto de x0 existe el límite para y tendiendo a y0 de esta cosa, y es una función, es algo que depende de x, ¿no? Porque el x es distinto de x0, pero está libre. Y después existe el límite de g, que depende de x, para x tendiendo a x0, lo que uno escribe normalmente así, el límite primero tomando y acercándose a 0 y después tomando x y acercándose a 0 y eso vale L1, entonces L1 tiene que ser el límite de la función. ¿Sí? Esto que hicimos acá, tomar primero el límite de una variable y después el límite de la otra variable, es lo que se llama límites iterados, uno a continuación del otro, como que itero el proceso de tomar límite. Bueno, y simétricamente, si primero hago tender la x a x0 y después hago tender la y a y0, y ese proceso de iterando límites me da un límite L2, y la función tiene límite, entonces L es igual a L2. Esto es lo que se llaman límites iterados. Otra vez, como cuando hablamos de límites por curvas, fíjense que acá los límites involucrados son todos límites de una variable, porque este primero, acá, la x está quieta, en un valor distinto de x0, y se mueve la y se acerca a y0. Esto es un límite de mate 1. El siguiente límite, la y ya no está, porque tomé el límite, y lo único que hay es x que se acerca a x0. Otro límite de mate 1. Dos límites de mate 1, una a continuación del otro. Y lo mismo acá, ¿no? Si primero hago tender la x a x0, para y distinto de y0, tengo un límite de mate 1 en x, y después otro límite de mate 1 en y. Entonces estos límites iterados son relativamente fáciles de calcular, o ya lo estudiaron un montón en mate 1. Entonces tenemos un montón de experiencia. Bien. Insisto una vez más con las hipótesis, ¿no? Si f tiene límite, y estos límites existen, tienen que ser iguales al límite de f. Ahora, que estos dos límites existan, no quiere decir que f tenga límite, y es más, podría ser que f tuviera límite y estos límites no existieran. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar eso. Para ilustrar eso y ver cómo usamos esta propiedad en la práctica. Bueno, primer ejemplo, vamos a ver
vamos a estudiar el límite para xy tendiendo al punto 0, 1 de x por y menos 1 sobre x cuadrado más y menos 1 al cuadrado, la raíz de eso. Bueno, entonces en principio uno se encuentra con esto. ¿Tiene límite esto? ¿No tiene límite? Y qué sé yo. Fíjense que acá el 0, 1 es un punto de acumulación del dominio de esta función. No es un punto del dominio porque en 0, 1 el denominador vale 0. Bueno, ¿tiene límite? ¿No tiene límite? Si tiene límite, ¿cuánto vale? Y no sé, no sabemos. Pero podemos buscar los límites iterados. Podemos calcular, por ejemplo, el límite para y tendiendo a 1 de todo esto. Esto en un x distinto de 0. Bueno, y esto es un límite de mate 1. Fíjense que si x no es 0, cuando y tiende a 1, el numerador tiende a 0 por x, y el denominador tiende a módulo de x. Así que esto me queda, con lo que sabemos de mate 1, x por 0 sobre el módulo de x, bueno, que es 0, ¿no? Y entonces, el límite para y tendiendo, no, para y no, para x tendiendo a 0 del límite para y tendiendo a 1 de toda esta cosa, este límite iterado existe y vale 0. Si buscamos el otro iterado sería, vamos a escribirlo todo junto ahora, límite x tendiendo a 0, no, y tendiendo a 1, el límite x tendiendo a 0, este es el límite para x tendiendo a 1 de, bueno, a ver, esto de acá adentro, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende al módulo de i menos 1. 0 sobre el módulo de i menos 1 es 0. Esta es i, no es x. Esta es i. Esto es el límite para i tendiendo a 1 de 0, que es 0. Entonces los dos límites iterados, el L1 y el L2 de la propiedad, valen 0. La propiedad anterior entonces nos dice, bueno, que si este límite existe, y tiene que ser 0, no puede ser otra cosa, ¿no? Porque si existe L1 y existe L2, L es igual a L1 y igual a L2. Entonces, lo que tenemos acá es 0 como candidato al límite de la función. Bueno, es un ejercicio, en este caso fácil, que les dejo para ustedes ver que efectivamente 0 es el límite. Entonces, probar por definición que el límite para xy tendiendo a 0, 0 de
era x, no, 0, 0 no. 0, 1. De x por y menos 1, x cuadrado y menos 1 al grado, la raíz, es efectivamente 0. Segundo ejemplo, vamos a ver una función, bueno, esta ya la estudiamos antes, sabemos que no tiene límite. Vimos antes que no existe el límite para xy tendiendo a 0, 0 de esta función. ¿Sí? Lo vimos hace un rato, tomando dos curvas distintas. Entonces, no tiene límite. Pero veamos que, sin embargo, sí existen los iterados. Límite para x tendiendo a 0 del límite para y tendiendo a 0 de f. Ups. De f. Bueno, cuando y tiende a 0, cuando y tiende a 0 y la x no es 0, me queda x cuadrado sobre x, bueno, que es x, ¿no? Si x no es 0. Y este límite, tiende a 0, este límite va a 0. El otro iterado es, cuando x tiende a 0, acá, nos queda, existen los dos iterados, son iguales, pero f no tiene límite. ¿Sí? Entonces, que existan los iterados no quiere decir que la función, que existan los iterados y encima sean iguales, no quiere decir que la función tenga límite. Y tercer ejemplo, vamos a ver. Esto. Y vamos a ver que f no tiene límite, que no existe el límite, para xy tendiendo a 0, 0, de esta función. Y para mostrar que no tiene límite, veamos los iterados en este caso. Si tomamos el límite para x tendiendo a 0, del límite para y tendiendo a 0, de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, bueno, cuando y tiende a 0, si x no es 0, acá tenemos x cuadrado sobre x cuadrado. Y el límite de x cuadrado sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 es 1. El otro iterado, y tiende a 0 de x tiende a 0, nos queda, si y no vale 0, esto tiene límite 0 sobre y cuadrado, que cuando y tiende a 0 tiene límite 0. Entonces, existen los dos límites iterados, pero son distintos. Pero entonces f no puede tener límite. Porque si tuviera límite, como este iterado existe, el límite tendría que ser 1.
Pero como el otro iterado existe, si f tiene límite, el límite de f también tendría que ser 0. Pero el límite es único, así que no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. F no tiene límite. No tiene límite para x y tendiendo al origen, ¿no? Bueno, y el último ejemplo, vamos a ver que los límites iterados no tienen por qué existir, pero tal vez la función sí tiene límite. En la clase pasada vimos algo parecido a esto, ¿no? X por el seno de 1 sobre y. Bueno, vimos exactamente esto, más y por el seno de 1 sobre x, y probamos por definición que el límite para xy tendiendo a 0, 0 de f es 0, ¿sí? Esto lo probamos por definición la vez pasada, en el video pasado. Bueno, pero fíjense que los iterados no existen, porque el límite para x tendiendo a 0 de x seno de 1 sobre y más y seno de 1 sobre x. Esto para y distinto de 0, ¿no? Para y distinto de 0, este límite y no existe. Porque si bien este término tiende a 0, porque el seno de 1 sobre y es menor o igual que 1, y x tiende a 0, este tiende a 0, pero esto no tiene límite. Entonces la suma no tiene límite. Hay un iterado entonces que no existe, porque si no existe este, menos después voy a poder hacer tender la y a 0. Y el otro iterado tampoco. Fíjense que si hago tender para un x distinto de 0, hago tender la y a 0, x 1 sobre y más y 1 sobre x. Ahora si hago tender la y a 0, la x no es 0. Bueno, y tiende a 0, esto tiende a 0 porque es 0 por acotada. La y tiende a 0 y el seno de 1 sobre x está acotado. Pero esto ahora no tiene límite. Y entonces este límite no existe. Si este límite no existe, después tampoco puedo hacer tender la x a 0. ¿Sí? Entonces acá no existen los iterados. Los límites iterados. Pero f tiene límite. Entonces, si ustedes se largan a calcular límites iterados y ven que uno o los dos iterados, alguno de los dos no existe, no pueden concluir nada. Capaz que la función tiene límite, como en este ejemplo, ¿sí? Última propiedad que le vamos a poner un nombre, límite por conjuntos. Lo del nombre lo vemos después. En definitiva es solamente un nombre. La situación es esta. Tenemos f, una función con un dominio A. El dominio lo pensamos como dividido, digamos, en la unión de otros dos subdominios A1, A2. Y después construimos una función que llamamos f1, que se calcula exactamente igual que f, pero limitada, restringida al dominio A1.
Eso es lo que se llama la restricción de f al conjunto A1. Es una función que coincide con f en todos los puntos, pero del dominio A1, que es más chico que A. Bueno, de la misma manera definimos la restricción de f al dominio A2. Es una función, f2 es una función que coincide con f en todos los puntos, pero de A2, que tal vez no es todo el dominio A, ¿no? Es uno más chico. Bueno. Vamos a limpiar un poco. Acá viene la parte complicada. Vamos a hacer un dibujo. Tenemos un punto, un x0, que es punto de acumulación de A1 y A2. Imagínense lo siguiente. Tengo el dominio A de la función, este por ejemplo, y lo parto en dos. De este lado tengo A1. De este lado tengo A2. Y el x0 es punto de acumulación tanto de A1 como de A2. Por ejemplo, el x0 podría estar, acá en el dibujo lo puse en la frontera común entre A1 y A2, ¿no? Esta línea, acá representa una frontera, un pedazo de la frontera de A1, que también es parte de la frontera de A2. Bueno, lo que dice la propiedad es que si el límite de F1 que tiene dominio acá, ¿no? No, F1 en rojo tiene dominio acá, en el dominio, perdón. Vamos de vuelta. F1 tiene dominio acá. F2 tiene dominio acá. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si el límite de F1 para x tendiendo a x0 es L, pero ahí es importante notar lo siguiente. Yo me voy a acercar al x0 por puntos del dominio de F1. O sea, me voy a acercar al x0 desde el conjunto A1. Si cuando hago eso, no necesariamente por una curva, ¿no? Por cualquier lado, me acerco a puntos por acá. Si cuando hago eso, me acerco a L, y cuando hago lo mismo, pero desde A2, o sea, me acerco al punto de acumulación, pero desde el dominio A2, digamos, estoy en una bola centrada en x0, pero limitada a A2, ¿no? Ahí, de este lado, todos los valores de F2 se acercan a L. De este lado, todos los valores de F1 se acercan a L. Bueno, entonces, F tiene límite L. Es un sí, solo sí, ¿no? Si F tiene límite L, también vale al revés. Pero nosotros lo vamos a usar normalmente de acá para allá. Vamos a ver un ejemplo. Que espero que aclare las ideas. Supongamos que tenemos una función definida así. Para x distinto de 0,
la función vale igual a x menos 1 sobre x, y cuando x vale 0, la función vale 1. Es una función en R2, ¿no? Eh, Vamos a dibujar el dominio. Entonces, cuando x vale 0 sobre todo el eje y, sobre todo el eje y, la función vale 1. En el resto de R2, en todo el resto de R2, acá y acá, la función se calcula así. Bueno, lo que queremos ver es qué pasa con el límite para xy tendiendo al origen de esta f. Queremos ver, a ver, ¿existe, no existe? Si existe, ¿cuánto vale? Bueno, y la verdad que uno no sé, tengo por un lado, uno no está medio perdido, ¿no? Porque tengo por un lado esta expresión, por otro lado tengo que la función vale 1 sobre el eje y ¿qué pasa con el límite? Y no sabemos. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, a ver, si lo analizo por partes, digamos, si primero me limito al conjunto A1, donde la x no vale 0, que sería todo esto, ¿no? A1, todos los pares xy, tales que x no vale 0. Bueno, f, la restricción f1 de A1 en R, va a ser e a la x menos 1 sobre x. Esta es la restricción de f al dominio A1. Bueno, y esta sí sé qué pasa, ¿no? Eso lo sé, digamos, de... Esto sabemos de Mate 1, que tiene límite... Ahí. Esto tiene límite 1. La x tiende a 0, así que e a la x menos 1 sobre x tiende a 1. Ahora, este no es no puedo decir que este es el límite de f, porque yo estoy tomando el límite de una función que no es f, porque tiene otro dominio, ¿no? Fíjense que esta función está definida en todos lados, salvo donde x vale 0. Donde x vale 0, no digo nada. Entonces, esta f1 no es f, no es la f completa. Es una restricción de f a f1. Y si ahora definimos el conjunto A2, que sea el eje y, todos los pares xy, tales que x vale 0. Y defino la restricción f2 de f al conjunto A2, y ahí vale siempre 1, ¿sí? Bueno, el límite para xy tendiendo a 0, 0 de f2 es el límite de 1, que es 1. Entonces ahora uso la propiedad. Fíjense. R2, el dominio de la f original es A1 unión A2. El origen de coordenadas es un punto de acumulación tanto de A1 cuanto de A2. La restricción de f a A1 tiene límite 1. La restricción de f a A2 tiene límite 1,
entonces, dice la propiedad, pasan estas dos cosas, el límite de f también es 1. Usando la propiedad.